había grabado. Bueno, con esto confirmamos todo lo que hemos dicho al principio, que las funciones renales van mucho más allá de sacar excretas, está colaborando con el control de la presión arterial, está colaborando con la regulación de la volemia, está discriminando el equilibrio de agua y separándolo del equilibrio de sales, aunque en la mayoría de los mecanismos van juntos, y de alguna manera está colaborando también en cuidar el corazón en los insuficientes o en los arterioscleróticos y demás. Ahora viene un tema muy importante que yo lo que les voy a pedir es que vayan a anotar lo que yo voy a decir. Cuando diga que anoten la ecuación, que la anoten grande, que le pongan cuadrito y todo, porque vamos a trabajar muchísimo con la ecuación a continuación, porque entramos en el tema, uno de los temas más importantes, que es el control homeostático del pH. Y cuando digo pH estoy hablando del equilibrio ácido-base a nivel del medio interno. Nosotros habíamos dicho para el control del pH que el rango era muy delicado, de 7,38 a 7,32. Saliéndonos de eso entramos en alcalosis para arriba y en acidosis para abajo. Esto es muy serio porque acuérdense que todo el metabolismo que mantiene viva acá las células está regulado por enzimas. Y las enzimas son activas a un pH determinado. Las alcalinas son activas a pH altos. Por ejemplo, las fosfatasas alcalinas solo funcionan en un microambiente alcalino. Las enzimas, por ejemplo, fosfatasas ácidas, lo hacen al revés, en los medios ácidos. Las enzimas digestivas del estómago a pH muy ácidos y se inactivan cuando sube un poquito el pH y así. Pero en general en el medio interno tenemos que controlar el pH porque ese líquido extracelular es el que está bañando a todas las células. Y las células van a ser muy sensibles a estar en un 7,2 o a estar en un 7,7 y pueden morir, digamos, a ese nivel. Van a morir las células de a poco en extremas acidosis o alcalosis. Bueno, y lo que les está diciendo ahí es que la concentración del protón se la sigue muy de cerca porque los cambios en acidez cambian al metabolismo porque cambian también a las enzimas. ¿Dónde se sienten primero y rápidamente los cambios del pH? Primero en el sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiene un control de ingresos muy estricto, o sea, lo que pasa de los capilares nerviosos al medio en donde están las células con la glía es controlado por la barrera hematoencefálica, pero la glucosa y los protones y el CO2, acuérdense, CO2, dióxido de carbono, e incluso el monóxido de carbono, o sea, el CO, el bicarbonato, están permitidos su paso. Por lo tanto, si hay acidosis, va a pasar al tejido nervioso el protón. Cuando hay acidosis y hay exceso de protón en todo lo que es el encéfalo, estamos agregando carga positiva afuera y esto hace que el potencial, digamos, de reposo se aleje del cero, o sea, se haga más grande y las neuronas queden hiperpolarizadas, poco excitables, por eso dice el sistema nervioso central se deprime, ¿no? O sea, decaimiento, no entender mucho lo que está pasando, sueño, etc. En cambio, en la alcalosis, nosotros hemos bajado el protón y probablemente incluido más oxidrilos, más bicarbonato y etcétera. Entonces se vuelve hiperexcitable porque el potencial de reposo se achica y entonces disparan, alcanzan más rápido el umbral. Otra cosa que hay que tener en cuenta es si el protón es monovalente positivo, podría tener
una gran equivalencia con el sodio, con el potasio, por ejemplo, y no es tan así con el sodio. El protón termina funcionando más con el equilibrio de potasio que con el de sodio. O sea que cuando hay alteraciones de potasio, también aparece que si hay poco potasio, aparece más protón y por lo tanto más acidez. Entonces todos los cambios de pH se suelen asociar mucho con los cambios de potasio. Bueno, esto es solamente para decir que el equilibrio de nuestros protones, o sea, álcalis y ácidos internos, en primer lugar va a tener que ver con lo que ingerimos, que son los ingresos. Entonces, nuestros ingresos de protón vienen dados básicamente, por ejemplo, en la dieta, con lo que incorporamos de ácidos grasos. Acuérdense que son grasas con un COH en la punta, un carboxilo en la punta, y con los aminoácidos porque tienen amino y carboxilo. Entonces, mientras más, por ejemplo, grasas insaturadas y proteínas de carne y de huevo y demás, ingiramos en la dieta, estamos incorporando más ácido, más protón. El otro aporte, que ya no viene de afuera, de protón, van a ser todas las reacciones metabólicas en donde en general esté el CO2. O sea, en donde en general estén los ácidos del carbono, digámoslo bien, el CO2 de nuestro metabolismo mitocondrial, por ejemplo, está en agua. Por lo tanto, inmediatamente la gran parte de ese CO2 termina siendo ácido carbónico. Escriban que era el H2CO3, ¿sí? El ácido carbónico que se forma inmediatamente con gran parte del CO2 en agua. El otro ácido es el ácido láctico, que es, bueno, el que ingerimos, acá no estamos en dieta, pero el ácido láctico ustedes lo ingieren en los yogures, leche, esas cosas. Pero internamente lo producimos ¿dónde? En el músculo, cuando el músculo se agota por falta de oxígeno y está trabajando, si hacemos ejercicio o fuerzas sin parar, se agota y en vez de terminar en CO2 y agua y ATP en la mitocondria, va a terminar fermentando la glucosa, entonces la va a llevar, en vez de a CO2 y agua y ATP, la va a llevar a ácido láctico y 2 ATP. Ese ácido láctico se va a acumular en el músculo y es lo que me hace doler, que yo quiero parar de correr, porque es la acumulación de ácido láctico que me está diciendo, en realidad, las neuronas del dolor me están diciendo, acá estamos fermentando y llenando de protón ácido, acidificando las células, y necesitamos oxígeno para dos cosas: salir de la acidosis en que estamos entrando, que duele, molesta, y porque el rendimiento de ATP es pobre. Cuando uno fermenta en el músculo ácido láctico por falta de oxígeno, además de que produce ácido láctico, en vez de 36 ATP por glucosa, producís escasos 4 llevándolo ácido láctico. Entonces, no da. Y cetoacidosis, que significa que todos los lípidos que vienen en forma de cetonas o de aldehído, de la rama de los lípidos, de ácidos orgánicos, lipídicos, todos esos van a ir a metabolismo generando lo que se llaman los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que son generadores de acidez. Con cualquiera de estas dos vías, la interna o la de la dieta, entonces afectan al pH del plasma homeostático y lo cambian, generando más acidez. ¿Cómo evita fisiológicamente nuestro organismo que ante la ingesta dietaria o los cambios metabólicos no se nos vaya el pH al piso con acidez?
con los tampones químicos, en este caso químicos biológicos, o también llamados los reguladores. Son sistemas de, yo lo voy a decir así para que ustedes me entiendan, de ecuaciones que se van para la derecha o para la izquierda. Entonces, si hay mucho protón, se van, supongamos, a la derecha; si hay poco protón, se van a la izquierda. Y de esa manera, como todos esos compuestos de esa reacción están en todo el medio interno, actúan como reguladores de ese cambio. Si yo bajaría 2 puntos de pH, al estar estos sistemas reguladores hacen que baje 0,5 el pH, ¿sí? Lo amortiguan. Por eso también se llaman soluciones amortiguadoras o buffer. Reguladores. El principal del líquido extracelular de nuestro cuerpo, el principal tampón regulador o buffer, es el buffer basado en los carbonatos. Por eso dice ahí carbonato, en este caso bicarbonato. Otra parte son las proteínas en general, porque con tanto aminoácido que tienen, amino y ácido, pueden generar, bueno, ir capturando estos excesos. La hemoglobina, porque está en grandes cantidades dentro de cada glóbulo rojo, y hay muchos glóbulos rojos, entonces la parte proteica globina de la hemoglobina es un gran buffer en la sangre, solo en la sangre. Y el buffer fosfatos, que ese no es tan extracelular, sino más bien intracelular, porque los fosfatos se retienen justamente en los bioelementos, en los lípidos, en los glúcidos, en las proteínas, como fosfatos dentro de la célula. El fosfato extracelular, que incluye el buffer fosfato extracelular, y los amonios que van siendo sacados, la urea y todos los ácidos úricos y amoníacos sacados por orina. Cuando los reguladores se la bancan, por decirlo así, a la cantidad de cambio de pH, sostienen el pH normal. Ahora, si ya no lo soportan, el pH va a terminar cambiando y se va a ir de 7,38, por ejemplo, a 7,35 y después a 7,32 y así. Entonces, el sistema homeostático va a tener que hacer algo. Porque si ya pasaron los dos o los tres buffers importantes, el buffer carbonato, el buffer fosfato y proteico, ya hay que tomar partido. ¿Y cómo se toma partido? Por dos sistemas que cambian rápidamente el pH, restituyéndolo, que son el respiratorio y el renal. El respiratorio con la ventilación, aumentando o disminuyendo la ventilación respiratoria, y el renal excretando protón. O sea, la salida de los protones del cuerpo se realizan rápido en minutos, aumentando la ventilación pulmonar, o bien, si queremos al revés, estamos en alcalosis, hipoventilando, o sea, respirando muy lento y profundo para reservarnos y no liberarnos del CO2 para que haya más ácido carbónico, o sea, más retención de protón. El respiratorio lo hace rápido. El renal tiene que esperar a la secreción de protón hacia la orina y esperar a que con la diuresis se salga el exceso de protón. Pero el riñón lo va a sostener por mucho tiempo. En cambio, la hipoventilación o hiperventilación, en este caso, dura lo que dura la hiperventilación. Rápidamente eso vuelve a su lugar. Quiero que me digan si se entiende hasta acá, si está claro. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, dos sistemas muy importantes para la contribución del mantenimiento del pH fisiológico van a ser entonces el respiratorio y el renal. El renal como duradero y lento, y el respiratorio como rápido, pero durable, lo que dure la hiperventilación. Muy bien. Ahora viene esta parte en donde, ¿quiénes son los que contribuyen entonces a los ingresos
de ácidos. Todo lo que sean ácidos orgánicos que vienen, por supuesto, con la dieta, y la producción metabólica de estos ácidos que se incrementa, bueno, puede ser por una cuestión metabólica circunstancial o puede ser una patología. O sea, hay un sistema en el hígado, por ejemplo, puede ser páncreas-hígado, que aumenta esta producción de ácidos orgánicos. Los cetoácidos que provienen normalmente son cetonas, ¿no es cierto? O aldehídos o cetonas, pero normalmente son cetonitos, o sea, doble ligadura con el O, y que vienen de los azúcares. O sea, con la alta ingesta de azúcares o mal metabolismo de los azúcares, harinas y demás, en la persona aparecen aumentados en el medio interno o líquido extracelular cetoácidos. Y que normalmente es el riñón el encargado de sacarlos por orina. Es más, los buscamos siempre en orina. Siempre va a decir en orina cuerpos cetónicos o cetoácidos, bueno, eso. Y esto va a ser de importancia para el laboratorista cuando la persona tenga una diabetes, porque no controla la cantidad de glúcidos circulantes y por lo tanto van a aumentar los cetoácidos en el intento de reducirlos, oxidarlos. Bueno, obviamente que toda producción de CO2 termina en el agua en ácido carbónico produciendo ácido. Así que esa es una fuente respiratoria por mala ventilación o metabólica de agregar ácidos. El temita de quién nos da bases son pocos las fuentes, son todas las verduras, frutas, todo lo que nos da álcalis, que ahora, bueno, hay más conciencia con eso, de comer más frutas, verduras, semillas, porque son los que son ricos en aguas, sobre todo, por supuesto, frutas y verduras, hortalizas, y nos dan los álcalis, no tenemos otra forma de tomarlos, de que ingresen en el balance de masa. Bueno, esta es la ecuación que yo les decía que vamos a tomar como un Padre Nuestro para los católicos, como un mantra para los hindúes, ¿sí? Esta es la ecuación base para entender todo lo que es pH en el plasma, en el medio interno, y por qué un tipo respiratorio que no va ni con el respirador se nos va a terminar muriendo. Y la ecuación es CO2, que es el ácido carbónico, más agua, flecha a la derecha, producen el ácido carbónico, o sea, el H2CO3. Hasta acá explico. Lo deberían saber de química, pero no importa, lo explico. ¿Qué onda con esta parte? Resulta que todo lo que nuestras células, digamos, convierten en energía posible, metabólica, lo van a terminar generando en lo posible en mitocondria, con agregado de oxígeno, que es la famosa respiración celular, ¿no es cierto? O sea, todo glúcido va a tratar de terminar en un acetil-CoA, y ese acetil-CoA va a entrar a la mitocondria y de cada acetil-CoA van a salir 2 CO2 y ATP. CO2, agua y ATP. Acetil-CoA, ¿qué era? Era el menor ladrillito o eslabón del cual se puede obtener energía, que eran 2 carbonos,
bueno, con sus hidrógenos ahí acompañándolo, y una rayita con la coenzima A. Porque si no está esa coenzima, esto no pasa, nada más que eso quiere decir. Entonces, cuando yo tengo una glucosa que entra al citoplasma, tiene 6 carbonos. Si yo la corto, la termino cortando en ¿cuántos acetil-CoA? 3. O sea, primero hace 2 ácidos pirúvicos, 2 de 3, y después de cada uno de esos hace 2 acetil-CoA. Y esos son los que entrarían a la mitocondria. Entonces, ahí es donde yo los separo y genero, por un lado, los 2 carbonos sueltos, pero aparte los oxido en la mitocondria. ¿Y qué obtengo? 2CO2. Mientras tanto, cuando saqué, bueno, no importa, pero del pirúvico, cuando saqué los primeros carbonos, también saqué CO2 de cada uno. O sea, yo entré con 6 de la glucosa, carbonos. Al separarlos y oxidarlos, tengo que terminar con 6 CO2. Y en el proceso sale agua y ATP, porque eso es lo que hace bien la mitocondria. Pero entonces quiere decir que el estar vivo, respirar y poderle sacar la energía a estos combustibles implican que yo genero acidosis, porque implican que genero CO2, que como hay agua siempre, va a generar ácido carbónico. El ácido carbónico se genera, pero no todo el CO2 con el agua forma ácido carbónico. La mayor parte y sí, pero depende del pH que ya haya. Entonces, digamos, en general va a formar ácido carbónico, pero el ácido carbónico cuando está entre las moléculas de agua, que el oxígeno lo tironea, los hidrógenos del agua lo tironean, los separan, los disuelven o disocian. Lo disocian sería en este caso. Entonces lo disocian ¿en qué? En protón suelto, o sea, H+, más un bicarbonato o carbonato ácido, que se llama, que es el HCO3 con un electrón o rayita de menos. ¿Se entendió hasta acá? Es como que es muy difícil, o sea, en una situación de pH neutro, si yo pongo el gas CO2 en el agua, va a aparecer el ácido carbónico en el agua. Pero a su vez, del 100% que se forma, la mayor parte, el 75% o más, se va a disociar de nuevo y ahí me genera el protón de la acidez, en ese tercer paso. Repito, solo por el hecho de estar respirando yo genero acidez. Pero yo ese protón me lo voy a tener que sacar de encima, porque si no tendría pH ácido. Y ustedes vieron que el pH el fisiológico es más alto, 732. Entonces, de alguna manera mi organismo se está liberando de ese protón. Acá es importante entender que la contraparte de ese ácido protón es la base bicarbonato que está al lado. Y esto va a ser importante para que entendamos después la cuestión, porque cuánto de ese bicarbonato haya también hace que se me combine más o menos ese bicarbonato con el protón y la flecha se me vaya ahora a la izquierda a regenerar el ácido carbónico. Depende de muchas otras cosas y el pH del medio, si ese bicarbonato, cuánto de ese bicarbonato se me va a volver a juntar con el protón y se ven y vamos de nuevo y seamos ácido carbónico. Y se me vuelven al medio el ácido carbónico. Y cuánto de ese ácido carbónico, de nuevo, un 70% o gran parte, se me vuelva a disociar liberándome ¿a quién? Al gas CO2. Que como buen gas, en cuanto pueda salir del cuerpo, a la atmósfera. Entonces, importante, si yo respiro, genero CO2, quiere decir que en algún momento formó el ácido carbónico, formó el protón, dio acidez en el medio interno y en algún lugar encontró la forma de volver a hacer CO2 y salir. ¿Dónde? En los pulmones, por ejemplo. Desde el plasma, cuando llega por los capilares pulmonares, sale al aire pulmonar o alveolar y de ahí, cada vez que yo suelto
el aire me saco CO2, con lo cual me saco la acidez. Y eso me tendría que llevar al equilibrio de pH. Pero si yo me mando todo el tiempo dieta ácida, obviamente que yo estoy cargando desde ahora la dieta y lo metabólico al medio interno de protón. Por eso una persona que coma mucha dieta ácida va a tener un ritmo respiratorio un poquito más alto que el de una dieta alcalina. Ni hablar si tiene dieta ácida y fuma, porque al fumar está incorporando el CO2 directamente desde los pulmones y toda esa acidez sumada a la de la dieta hace que entren a veces a hiperventilar. ¿Por qué? Porque hacen más ciclos para sacarse más acidez o más CO2 por el pulmón. ¿Se entiende hasta acá? Melina, Keila, Carla, bueno. Entonces, por eso el mecanismo respiratorio es rápido, porque hace que yo, desde cada célula, adentro de cada célula, hago que la ecuación vaya hacia la derecha. El protón sale, pero el respiratorio rápidamente, si hiperventila, me la vuelve hacia la izquierda y me saca el CO2 y así me saca protón. Porque cuando yo hago que el bicarbonato y el protón se junten en el carbónico y se disocien en el CO2 y el CO2 se va, ¿qué me estoy sacando de encima? Acidez, me estoy sacando acidez de encima. ¿Se entiende? En cambio, si yo creo que una persona ha entrado en alcalosis, o sea, ha perdido toda protón, potasio y su sangre y su medio interno está alcalino, ¿qué tengo que hacer yo? Que respire lento y profundo, pero como está así agitada, lo que hago es ponerle una bolsa en la cabeza. Se le pone, sí, por supuesto no los maten, no los asfixien, pero con una bolsa un rato, respirando adentro de una bolsa, ¿qué logramos? Que su, digamos, su CO2 se concentre en la bolsa, o sea, respire lo que decían ahora con los barbijos, ¿no? Que respire más de su propio CO2. Al entrar más CO2 por el pulmón, le genero más ácido y lo saco de la alcalosis. Cuando yo veo que ya restituyo un ritmo respiratorio normal, si estoy en un lugar sin pHímetro, sin poder medir, puedo haberle salvado la vida. Pero lo más normal no es tanto sacar a la gente de la alcalosis, sino de la acidosis del medio interno. Bueno, esto la tenemos que tener en la mente, porque yo después voy a ir hablando así de la ecuación sin tener la ecuación, ¿no? Pero esto es equilibrio de masas. Entonces, si salió CO2, salió carbono de nuestro cuerpo y así hay que irlo pensando, ¿no? Bueno, acá viene lo lindo. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a ver el primer caso. En el primer caso, en el medio interno, aumenta el CO2. Esto puede ser metabólico o puede ser por dieta, ¿no? Entonces, si yo tengo alto el CO2 es porque no lo estoy sacando, ya no me alcanza con sacarlo a nivel pulmonar y quiere decir que entonces yo tengo mucho protón en el medio interno, o sea que si mido el pH va a estar ácido. Primera situación, pH ácido, que es lo mismo más o menos, que es decir, alto CO2. Ahora, como les dice ahí, ¿cómo puedo alcanzar el equilibrio? Una sería a nivel respiratorio, hiperventilar, entonces sacarme más CO2, con lo cual la ecuación se va a estar desplazando hacia la izquierda y me va a bajar el protón. Bueno, pero acá hay un detalle. Cuando yo estoy en acidosis y acumulo CO2, no solo el protón está alto, el bicarbonato también. ¿Por qué fue esto? Porque el origen de esta acidosis fue en realidad un alto aporte de CO2, de ácido carbónico, y al disociarse están altos los dos. Miren bien esto porque después esto es lo que va a cambiar.
Entonces, si agregamos el protón, como dice acá, la solución se hace más ácida, baja el pH, no importa que una molécula de bicarbonato regulador también esté, porque acá solamente está funcionando como buffer, absorbiendo este exceso. Y no hay producción